vamos a dar un lujo, vamos a dialogar unos minutos con una de las mujeres que yo creo es de las más respetadas, queridas, sobre todo porque es una voz de la sensatez, de la moderación, y porque ha tenido una trayectoria que ha dejado para muchos, bueno, justamente esa impronta de lucha y esa impronta de poder mirar los hechos con esa honestidad tan necesaria para la Argentina. Me refiero a Graciela Fernández Meijide. Graciela, Miguel Steuermann, el director de Radio High, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel? Bien, qué lindo escucharte. ¿Cómo va? Para mí también. Mira, hay un eco. Hay un eco, Vos, vamos a ver si lo logramos resolver para que nos sí, escuches mejor. ¿Ahora está mejor? no, yo te escucho bien, lo que pasa que escucho dos veces lo que yo digo, no importa. ¿Qué? Sigo adelante. Si a vos no te molesta, Para nada, yo te escucho bueno, perfecto. perfecto, bueno, sigo adelante. Este, mira, para los 92 años que tengo, estoy bastante bien. Para los Este, 90... Estás formidable, formidable. es como chicle, me estiro, estoy llena de nanas, pero sigo, bueno. Y en cuanto al cómo me presentaste, muchas gracias. Pero a veces pienso, Miguel, que todo eso es por default, es decir, porque ha habido como un hueco en la política, ¿no? Y en el comportamiento político. En algún momento se produjo y, y hoy por hoy en muchos casos, y la gente lo está demostrando, tal vez por una práctica política muy poco apegada a la ley y al respeto por la gente, hay un hartazgo de la política y creo que, por ejemplo, bueno, no estoy diciendo ninguna novedad, la aparición de Milei está muy ligada a eso, ¿no? Son esos cisnes negros que hay que interpretar en la política. Sin lugar a dudas, si digo, Graciela, con tus 92 años y a pleno, más allá de algunas nanas, pero por muchos años más así de lúcida, ¿el domingo vas a ir a votar? Sí, 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 sí. Sí, justamente me van a acompañar mis dos hijos, porque yo tengo una maculopatía fuerte, Mm. veo poco, veo muy poco aún con anteojos correctores, veo muy poco, no se cura esto, hay que darse el lujo de llegar a viejo para tenerlo, Mm. en general. Y bueno, como me van a llevar mi hijo con el auto, viene mi hija también por si él no puede estacionar, en fin, es todo un despliegue, pero menos mal que lo hacen de de buen humor y con mucho cariño, ¿no? No tengo Quiere decir duda. que Es un privilegio. Digo, y ya sabes por quién vas a votar. Dijiste algo del sí, hartazgo, claro. dijiste algo de este vacío de la política, y claro, uno no Sí, puede... Miguel, pero ¿sabes que estábamos hablando los otros días con mi hijo justamente? Vino a comer conmigo y dice, mamá, de todas maneras, por todas las que pasamos, él tenía 15 años cuando se llevaron a su hermano que tenía 17, Pablo, que nunca apareció. Eh, y a quien él piensa, a lo mejor eh, idealizando, que podría haber sido su mejor amigo. Lo ha dicho así. Entonces dice, hemos pasado por tantos miedos, por tanto tiempo de no poder hablar, de no poder leer lo que uno quería, por tanto pelear contra distintas dictaduras, que es una obligación ir a votar. Es, no solo es un derecho, es una obligación. ¿Por qué? Y porque tenemos que hacer todo lo posible por
llenar de contenido las democracias que terminan saliendo de las urnas. Débiles últimamente, muy débiles. Y encima con gente que las manosea. Pero justamente por eso mismo hay que ir a votar. Y Graciela, no me preguntes a quién voy a votar porque no lo voy a decir. voto secreto, pero uno puede saber que obviamente será por alguien que respete lo posible o el que mejor Sí, respete la democracia y así justamente. es, Graciela, así es. yo Sí, pensaba 40 años de recuperación de democracia, a ti no tengo que contarte nada, lo conoces en carne viva y lo dijiste recién. sí. ¿Hemos aprendido algo de nuestra tragedia y en Bueno, estos... mira, sí, vos lo has dicho. Lo primero que aprendimos, y lo más fuerte creo, y lo que perdura, que aún pasando fuertes crisis, yo no escuché a nadie pensar en recurrir a los cuarteles. Esa es una A buena cosa, noticia. Ujú, cosa que se hacía, acordate, o no ujú, podés acordarte, no tenés la edad, pero del 30 al 76, y eso con estudiar nuestra historia se sabe, ujú. hubo 6 golpes de Estado porque la política no se ponía de acuerdo. Y alguien recurría a los cuarteles, a los militares que estaban siempre listos para gobernar mal, después se retiraban, no había castigo, había amnistía y volvíamos en un torni y retorni. Ujú. Entonces, ahora eso se acabó. Fíjate que la única candidata que yo escuché que dijo, si en cuanto asumamos, yo voy a proponer que se elimine la ley que impide que las Fuerzas Armadas actúen en conflictos internos, es la candidata a vice de Milei. Ujú. La única, ¿eh? Me queda claro que a mi ley no vas a votar, eso me quedaba claro Eso seguro. de entrada. Pero digo, hablaste del vaciamiento y de lo que está pasando y de lo que expresa mi ley, porque como muy bien dijiste, algo hay que escuchar a la ciudadanía y entre el ausentismo y el voto bronca, ¿qué nos Sí. pasa como sociedad después de haber transitado la política que no logramos, teniendo todas las posibilidades, sentarnos, tranquilizarnos y armar un país medianamente factible y normal que pueda incluir? Hoy hay niveles de exclusión y pobreza inéditos. ¿Qué nos Así pasa? es. Yo no soy socióloga, miro, y creo que lo que nos ha pasado es que, primero, que hay una tendencia en los argentinos, y no importa qué signo político tengan, a creer que podemos vivir del Estado, que el Estado nos debe todo. Por lo tanto, una de las dificultades que va a tener el gobierno que venga, sea que quien sea el que gane, es ir bajando la densidad de lo que es el Estado, la cantidad de empleados públicos, eh, que te paguen subsidio a las tarifas, subsidio al transporte, sobre todo acá en la ciudad. Todas esas cosas las damos como naturales. Pasa a cualquier otro país y eso no pasa. Ujú. No pasa. Se paga lo que hay que pagar. Ahora, vos me dirás, y con razón, Miguel, en este momento los sueldos cada vez alcanzan menos. Es cierto, porque también por esa característica de tener un Estado grande y bobo, los sueldos son bajos. Aún el que tiene trabajo es pobre. Ujú. Pensá que hoy un sueldo de 200.000 pesos que antes podría haber sido, uff, qué sueldo, no le alcanza a la gente. Y se dan paradojas
que son muy argentinas. Alguien decía, el mundo se divide entre Oriente, Occidente, Japón y Argentina. El modelo argentino Sí, único, ¿no? Digo, sí, ayer hablaba con un economista y pensábamos que tuvimos que salir a pedirle a Qatar que nos sí, preste. sí, sí, sí. Que además nos cobra unos brutos intereses, porque el tema es ese. Claro, Que, 750 millones de dólares. Usted que estuvo en lo público sabe sí, que, bueno, para uno en lo privado es una fortuna, pero que en términos de lo que es, Estado en nada. claro, es la nada misma. Y digo, en la paradoja argentina, por otro lado, hay más de 400.000 millones, dicen, de dólares que Sí. los argentinos tenemos en algún lugar. En algún lugar. Llamale colchón, llamale banco afuera del país, llamale Bitcoin, llamale lo que sea. Hoy se hace propaganda de cómo cambiar el Bitcoin, porque yo te digo francamente que de eso ya me quedé fuera de moda, No estoy tan me seguro. cuesta entender, este, pero realmente lo que el Estado tiene que pagar en serio es la salud y la educación, la justicia y la seguridad. Esas cosas, para eso pagamos los impuestos. Y en esas Pero pagamos los cuatro impuestos. materias venimos bastante mal, Graciela, ¿no? Claro, porque cobran poco, porque tienen, fíjate la provincia de Santa Cruz, el pleito con los docentes que ha tenido, que hace que los chicos que no van a escuelas privadas no tengan clases, no sé cuántos meses sin clases. Los otros días decían la cantidad, yo me olvidé. Ahora, ¿por qué los de la escuela privada sí? Y porque los de la escuela privada cobran un sueldo que a su vez los padres pagan. Y los padres siempre quieren que los hijos estudien, aun aquellos padres que pertenecen a sectores muy humildes, hacen un sacrificio y aunque sea te lo mandan a una escuela parroquial, porque saben que es importante tener educación, es una herramienta. Por otra parte, y es un flaco consuelo, Miguel, si vos mirás fuera de América Latina, inclusive para tomar cierta distancia, han aparecido sectores en pugna en muchos lugares de Europa. Por ejemplo, la invasión de Rusia a Ucrania produjo terror en toda Europa porque produjo disminución del petróleo, en fin, pegó muy fuerte. Y hay una cuestión de curiosidad en la elección de España. Pervivieron los dos partidos que tenían estructura previa, el PSOE y el PP. Y desaparecen partidos nuevos al estilo Milei, Vox, que era de extrema derecha, porque la gente ya eso de retroceder tanto no lo tolera, tanto como proponían, ¿no? Hay derechos que están adquiridos y que una vez más esta nueva globalización que está muy ligada a la tecnología, a todo lo técnico, nos sorprende, hay quienes se adaptan más rápidamente y quienes tienen más dificultades, ¿no? Cuanto más hayas estudiado y hayas ejercitado la imaginación y la creatividad, mejor preparado vas a estar para las cosas nuevas. Graciela, ¿por dónde se comienza a salir de esta crisis que parece una constante y que nos lleva cada vez más a una cierta decadencia en nuestra Argentina? Yo lo que te podría decir, pero como un sentimiento, a pesar de que voy a votar y todo, el gobierno que venga va a tener serias dificultades. Por lo tanto, el primer año no vamos a ver las grandes ventajas. Será cuestión de la habilidad que tenga quien gane de combinar con quien haya quedado en la oposición
de la mejor manera posible las 4, 5, 6 cosas urgentes que hay que hacer y donde va a haber necesidad de que hagan grandes acuerdos. Israel en su momento fue un ejemplo, ¿eh? Ujú. Cuando dos partidos que se mataban entre sí se encontraron ante una crisis económica enorme, dijeron, bueno, bajemos las diferencias, pero la economía va por acá. Ujú. Se llama, entre otras cosas, el milagro israelí. Hoy, de nuevo, vuelven a tener problemas, Ujú. pero bueno, ya las solucionarán, qué sé yo. No es sencillo que lo que nos pase. Ahora, lo que hay que preguntarse es, ¿tenemos cosas que el mundo necesite? Y sí, seguimos teniendo el campo, que se ha tecnificado como pocos o como los mejores. Ujú. Vamos a tener gas, tenemos litio y tenemos en toda la cordillera el cobre que tiene Chile, Ujú. solo que no lo sacamos. Mm. La verdad que escucharte siempre es un enorme placer y cuánta claridad. Digo, ¿cómo haces para estar tan actualizada diciéndonos entre Leo, otras, a pesar de la sa- dificultad visual? vos no sabés la cantidad de lupas que tengo, Miguel. Pero, No sabes. pero no solo lees, sino que nos hemos intercambiado mensajes por WhatsApp como con un ¿Sí? adolescente y estás absolutamente a plena. Digo, Pero quien agarra mi iPhone, ujú. este, el común de la gente, al principio no sabe qué hacer porque está todo agrandado. Está muy bien, pero si funciona y te sirve, es bárbaro. Ahora, quiero llevarte algo más. Yo siempre pensé Sí, y te tocó estar en ese gobierno con todas las dificultades. sí, sí, sí. Fernando de la Rúa, en cualquier país medianamente de la región, medianamente estable, hubiese sido un presidente que hubiese terminado un mandato siendo un hombre Sí. sensato. En la Argentina, y esto habla de nuestra cultura, por eso quiero preguntarte, salió como todos conocemos y terminó Sí. como terminó. Digo, siempre nos gusta encontrar al vivo de turno, el que plantea un camino corto pero que termina siendo una tragedia. No podemos tener gente que nos plantee las cosas con cierto grado de sensatez. Sí, mira, yo mirando para atrás, y incluso escribí un libro sobre la ilusión, se llamaba, Ujú. sobre el comienzo de lo que fue el Frente Grande, después la Alianza y todo eso. Primero que nada, la Alianza como partido, el primer golpe que recibió, miremos lo económico. Recibimos algo que ya para Menem era una mochila de plomo, Ujú. que era la convertibilidad. Un peso, un dólar. Y prometimos que lo íbamos a mantener así. Cuando ya había gente que pensaba Ujú. que ya no daba para eso. Bueno, y efectivamente no daba. Segundo, políticamente, a los 10 meses de comenzado el gobierno, el vicepresidente renuncia. Mm. No es que los vicepresidentes sean tan importantes en la Argentina. De últimas son quienes presiden el Senado y Bueno, poco más. hasta esta última cadencia, digamos. Bueno, esta era la presidenta en realidad. Pero comúnmente no lo era, porque es un gobierno muy presidencialista como el de Estados Unidos. Pero ocurría una cosa, la fórmula de la Rúa Álvarez significaba la unidad de dos partidos, la primera vez que iba a gobernar una alianza en la Argentina. No había antecedentes. Y la mayor garantía es que estuvieran los jefes políticos
en la fórmula presidencial. ¿Mm? Bueno, eso lastimó mucho políticamente, porque él le restó fuerzas. Por otro lado, de la Rúa, que había sido un muy buen jefe de gobierno acá en la ciudad, era muy dubitativo, dudaba demasiado, demasiado. Y cuando nos enfrentamos al problema del que ganando Bush en Estados Unidos dejó de prestarnos el FMI, cuando recurrimos a él, nos dieron la última plata, el blindaje, y se acabó por decisión política de Bush, que encima se incrementó con el 11 de septiembre, el atentado, etcétera. Ahí, que era cuando se debía haber salido de la convertibilidad, no se animó, no hay quien sostuviera, y al final terminó llamando a Cavallo, que subió con la aceptación de un montón de gente, porque se hacía un análisis muy directo, muy sencillo, que no siempre son los mejores análisis, y era: si Cavallo creó la convertibilidad, es su padre, él va a saber manejar y va a saber cómo desarmarla. No pudo, no supo, no pudo. Bueno, eso nos trajo, además, todo esto con una oposición, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que provocó, acordate, los ataques a los negocios, una movilización exasperada, y bueno, terminó alguien aconsejándole a De la Rúa, yo ya no estaba en el gobierno, que impusiera el estado de sitio, y bueno, pasó lo que pasó. Que el resto fue historia. Y ¿Cómo? el resto fue historia, digo, y cuando Así es. algunos agitan hoy, Graciela, justamente el fantasma de lo que fue esa experiencia, sobre todo en términos de si gana la oposición, y muchos prevén que debería, si la Argentina fuera racional, cosa que no siempre ha sido, ni las sociedades lo son, lograr la oposición llegar al gobierno. Macri fue el primero, no siendo peronista, que logró, bueno, en décadas. Terminar. Así Sí. es. ¿Cómo ves este agitar el fantasma de la Rúa en estos momentos? ¿Y cómo ves potencialmente justamente el peronismo no siendo gobierno y siendo oposición? Mira, si el peronismo pierde, si el kirchnerismo pierde, yo hago una diferencia entre el peronismo, por ejemplo, hago una diferencia entre quien ganó en Córdoba y Cristina de Kirchner. Si el kirchnerismo pierde, el peronismo va a intentar reconstruirse, pero le va a llevar tiempo. De ahí que, creo yo, quien gane de la oposición tiene que inmediatamente después sentarse con las distintas fuerzas a negociar y a decir de quién son las responsabilidades. Y acá no alcanza solamente con la política. Hay que convocar a los empresarios para que abandonen esa idea retrógrada, conservadora, de una economía chica, poco competitiva, muy autodefensiva, y a la CGT, a los sindicatos que saben que por mucho que hagan huelgas o lo que sea, no hay de dónde aumentar. Al principio no va a haber. Entonces va a haber que sentarse a hablar de todo eso. Y todo eso es difícil, es bien difícil. Y la sociedad tiene que tener conciencia, y espero que quien gane desde el primer día diga exactamente cómo recibe el país. Yo a esta señora
quisiera tenerla para escucharla todo el tiempo. Es más, No, te voy a déjame proponer... que me tengo que ir a dar una ducha. Ah, también toca eso. Te voy a proponer algo porque te escucho tan clara, pero estamos a tiempo. Es verdad, para esta elección ya no te inscribiste. Para la próxima yo te voto. Sí, vos me propones, además, armás un partido. Absolutamente. Está bien, Querida, Miguel. querida Graciela, como siempre, el enorme agradecimiento y qué bueno tenerte para seguir Gracias. escuchándote, para seguir entendiendo y ojalá tu voz, sobre todo para esta sociedad que necesita gente con experiencia, con sensatez y que pueda ver el mundo y la realidad particular como la has descrito en este rato. Gracias por estos minutos, un privilegio. Gracias, yo te agradezco a vos que me des este espacio. Y chau, será hasta otro día. Hasta la Vamos a próxima y hasta la próxima elección. hasta la Recuérdate, próxima. empiezo a trabajar. Bueno, ¿y me vas a llamar dentro de 4 años? A la flaco. No, antes, pero porque hay que trabajar mucho para llegar a ser presidenta. Graciela, Bueno, un gran cariño. Graciela chao. Fernández Mejide, pasando por Radio High. Como les digo, señores, para escucharla y mucho.